Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los secretos que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos una historia que promete poner los pelos de punta, un verdadero drama que se desarrolla tras bambalinas, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para adentrarse en un posible Al Límite? Porque eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos los entresijos de la fama y las relaciones, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora, vamos a sumergirnos en el corazón de esta cuestión. Durante mucho tiempo, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja soñada por muchos. Su química en la serie Erkenci fue absolutamente electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada roce parecía cargado de una intensidad que trascendía la pantalla. Se convirtieron en ídolos, en la viva imagen del amor romántico que muchos anhelamos. Los fans, y estoy seguro de que muchos de ustedes entre los que me ven, se enamoraron de ellos como pareja, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real. Las redes sociales se inundaron de teorías, de deseos, de la esperanza de que esa chispa que veíamos en pantalla se hubiera trasladado al mundo real. Y para ser honestos, ¿quién no se lo creyó un poco? La forma en que se complementaban, la energía que desprendían juntos, era difícil de ignorar. Era como si hubieran nacido para compartir ese espacio, esa conexión. Erkenci no fue solo una telenovela, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y termina enamorándose de su exigente jefe, Can, resonó con audiencias de todas las edades y culturas. Y la magia principal de esta serie radicaba, sin duda, en la palpable química entre sus protagonistas. Can Yaman con su presencia magnética y su porte de galán de cine, y Demet Özdemir, con su frescura, su talento interpretativo y su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada, formaban una dupla inseparable en pantalla. Sus escenas juntos eran esperadas con ansias, y cada nuevo episodio alimentaba la ilusión de un romance fuera de los sets de grabación. La narrativa de Erkenci estaba construida de tal manera que invitaba a la fantasía. Los diálogos estaban llenos de romance, los escenarios eran idílicos y la evolución de la relación entre Sanem y Can era un viaje apasionante. Cada obstáculo que enfrentaban, cada momento de reconciliación, solo servía para intensificar la percepción de que su amor era real y predestinado. Los fans se volcaron en la serie convirtiéndola en un éxito rotundo en Turquía y exportándola a numerosos países, donde la pareja Yaman Özdemir se erigió como el epítome del amor moderno. Sin embargo, la vida, como una telenovela, rara vez es lineal y predecible. Y es aquí donde la cosa se pone interesante o quizás, para algunos, un poco decepcionante. A medida que el tiempo pasaba y la exitosa serie llegaba a su fin, las apariciones públicas conjuntas de Can y Demet empezaron a disminuir. Las entrevistas donde antes compartían anécdotas y risas con una complicidad palpable, se volvieron más esporádicas, y cuando ocurrían, se notaba un cambio. Un cierto distanciamiento, una profesionalidad que, para los ojos más observadores, parecía reemplazar esa cercanía genuina que tanto habíamos admirado. Los rumores comenzaron a circular, como siempre ocurre cuando una pareja tan querida parece tomar distancia. ¿Se trataba solo de la conclusión de un proyecto? ¿O había algo más profundo en juego? Uno de los puntos de inflexión que muchos señalan es la forma en que las carreras de ambos comenzaron a tomar rumbos diferentes. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se embarcó en proyectos internacionales, buscando expandir su alcance más allá de las fronteras turcas. Esto implicaba viajes, rodajes en diferentes países, y una agenda cada vez más apretada. Su participación en la serie italiana Viola come il mare y otros proyectos en el extranjero lo catapultaron a una fama internacional aún mayor. Por otro lado, Demet Özdemir continuó consolidando su carrera en Turquía, participando en otras producciones exitosas que también requerían una gran dedicación. La serie Doğduğun Kaderindir fue uno de sus proyectos posteriores que la mantuvo en el ojo del huracán de la televisión turca. Y es natural, las carreras de los actores evolucionan, buscan nuevos desafíos, y el tiempo y la distancia, inevitablemente, pueden hacer mella en cualquier relación, incluso en las que parecen más sólidas. La brecha geográfica y profesional, aunque normal en la industria del entretenimiento, se convirtió en un factor clave para la especulación. Los seguidores, acostumbrados a verlos juntos en cada evento y entrevista, no
Taron la ausencia de esa constante presencia compartida. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de interacciones entre sus cuentas, se volvieron más escuetas. Los me gusta a las publicaciones del otro, los comentarios efusivos, se fueron diluyendo. Y en un mundo donde la interacción digital es tan crucial para mantener la imagen pública de una pareja, esto se leyó como una señal de alerta. Los fans, acostumbrados a ser partícipes de cada detalle, empezaron a notar la ausencia de esa conexión digital que antes daban por sentada. Además, hubo entrevistas y declaraciones que, si bien no fueron explosivas, sí sembraron dudas. A veces, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, o sobre la otra persona, las respuestas se volvían un poco vagas, un poco evasivas. No era una negación rotunda, pero tampoco la confirmación efusiva que muchos esperaban. Era como si estuvieran navegando en aguas turbulentas, tratando de mantener un equilibrio delicado entre lo que podían decir y lo que la gente quería escuchar. Y esa ambigüedad es precisamente lo que genera intriga, lo que hace que el público teorice y busque respuestas. Un ejemplo que a menudo se cita es cuando ambos acudieron a eventos de premios por separado, y en lugar de posar juntos o intercambiar miradas cómplices, se les veía interactuar con otras personas, o simplemente parecían existir en universos paralelos. Para los seguidores de Erkenciskus, que se habían aferrado a la idea de su romance, esto era difícil de asimilar. Era como ver a los personajes favoritos de una novela separarse de repente, dejando un vacío que se llena de preguntas. La ausencia de esos gestos que antes parecían tan naturales, como tomarse de la mano, compartir una broma o simplemente mirarse con la complicidad que solo ellos parecían tener, fue interpretada por muchos como la confirmación de que algo había cambiado, y quizás, de forma irreversible. Pero aquí es donde debemos poner un poco de cordura y separar la ficción de la realidad. Es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son actores. Su trabajo es interpretar personajes, crear una ilusión creíble en pantalla. Y la química que desprendían era, sin duda, excepcional, fruto de su talento y de una conexión profesional muy fuerte. Sin embargo, ¿hasta qué punto esa conexión se tradujo en una relación real y duradera? Esa es la gran incógnita que ha mantenido a muchos en vilo. La línea entre la vida profesional y la personal puede ser muy delgada en la industria del entretenimiento, y a menudo, lo que el público percibe no siempre se corresponde con la realidad. Podríamos pensar que quizás la presión mediática fue un factor determinante. Cuando una pareja se vuelve tan popular, las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Cada detalle de su vida personal se convierte en noticia, y esto puede ser insostenible para cualquier relación. La constante escrutinio, la falta de privacidad, pueden desgastar incluso los vínculos más fuertes. Imaginen tener que vivir cada día sabiendo que millones de ojos están observando cada uno de sus movimientos, analizando cada uno de sus gestos. Las redes sociales, que pueden ser una herramienta para conectar con los fans, también se convierten en un campo de batalla de opiniones y especulaciones, donde cada acción es diseccionada y juzgada. La necesidad de mantener una imagen pública, de responder a las demandas de los seguidores, puede ejercer una presión insoportable sobre una relación incipiente o incluso consolidada. También está la posibilidad de que simplemente sus caminos se hayan separado de manera natural. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y a veces, lo que funcionaba en un momento dado, deja de hacerlo en otro. Quizás descubrieron que como amigos y compañeros de trabajo, su conexión era inquebrantable, pero como pareja, las diferencias o los objetivos a largo plazo no se alineaban. No siempre hay un drama detrás de una separación, a veces es simplemente el curso natural de la vida. Las aspiraciones profesionales pueden llevar a diferentes direcciones, los intereses personales pueden divergir, y el amor, incluso el más intenso, puede no ser suficiente para mantener unida a una pareja si las bases para un futuro compartido no están sólidas. Lo cierto es que para muchos la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran al límite en términos de su relación, o que hubieran llegado a un punto de tensión significativa, se basa en la ausencia de esa visible conexión que antes compartían. Es una interpretación basada en lo que vemos, en lo que dejamos de ver. Y en el mundo de la fama, lo que se ve, o lo que no se ve puede decir mucho. La falta de comunicación pública, la distancia geográfica, los proyectos individuales, todo contribuye a crear una narrativa de distanciamiento. Y esta narrativa, alimentada por la imaginación colectiva de los fans, puede ser tan poderosa como la realidad misma. Es posible que actualmente se trate
E de una relación de respeto mutuo, de admiración profesional, pero sin la intensidad romántica que el público idealizó. Y eso, aunque para algunos pueda ser decepcionante, es también una realidad de la vida. Las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus propias dinámicas. El amor puede transformarse, puede evolucionar hacia formas de afecto diferentes, y no siempre se mantiene en la misma intensidad durante toda la vida. Lo que comenzó como una chispa apasionada puede convertirse en una llama constante o puede simplemente disiparse con el tiempo. La presión de mantener viva esa chispa ante los ojos de millones de personas puede ser agotadora y, en última instancia, contraproducente. Al final del día, y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta al hablar de celebridades, la información que tenemos es a menudo incompleta y filtrada. No conocemos todos los detalles de sus vidas privadas. Lo que sí sabemos es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla, y la huella que dejaron en el corazón de sus fans. Y esa huella, ese recuerdo de la química innegable, es algo que nadie puede borrar. La magia de Erkénthicus reside en la habilidad de sus actores para crear personajes creíbles y una historia de amor que nos cautivó. Y esa magia, aunque haya pasado el tiempo, sigue viva en la memoria de quienes disfrutamos de la serie. Entonces, ¿estaban Can Yaman y Demet Özdemir al límite? Quizás la respuesta es más compleja de lo que parece. Tal vez el límite no sea un punto de quiebre dramático, sino un estado de transición, un punto de inflexión donde las dinámicas de una relación cambian. O quizás simplemente la intensidad de lo que vivimos en Erkénthicus fue tan poderosa que cualquier otro escenario nos parece una decepción. Es posible que la intensidad de su conexión profesional haya sido tan alta que la ilusión de un romance real se solidificó en la mente de los fans, y al no ver esa ilusión confirmada en la vida real, se sintieron decepcionados. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de su conexión, de esa química que conquistó a millones, sigue siendo fascinante de analizar. Y nos recuerda lo mucho que nos involucramos con las vidas de nuestros ídolos, buscando en ellos reflejos de nuestras propias historias y anhelos. Las celebridades se convierten en espejos de nuestras propias fantasías y esperanzas, y cuando la realidad no coincide con esa fantasía, la decepción puede ser profunda. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las percepciones y las posibles realidades de su conexión, o la falta de ella, tras el fin de Erkénthicus. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo del espectáculo y sus entresijos. Hemos intentado ofrecer una visión equilibrada, considerando tanto las especulaciones de los fans como las posibles explicaciones lógicas. La industria del entretenimiento es un terreno fértil para la imaginación, y es fácil dejarse llevar por las historias que se tejen a su alrededor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo una relación real y que algo salió mal? ¿O simplemente fue una química profesional increíble que viviremos siempre en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Cada punto de vista es valioso y nos ayuda a enriquecer nuestras discusiones. La belleza de estas plataformas es la comunidad que se forma, donde podemos compartir nuestras ideas y enriquecernos mutuamente. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios. ¡Hasta pronto!